6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. Este viernes, que es viernes 23 de enero del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Mauri Jaibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Le pedí al colega Humberto Paniagua que se quedara unos minutos porque hay dos temas ahí muy importantes que nosotros queremos darle seguimiento. Primero, para pedirle él hacía un comentario muy interesante sobre el asunto de el juicio de Félix Bautista, cuál entiende él que va a ser el incidente fundamental que todavía no se ha planteado. Y por otra parte, nosotros queremos pues que quede claro totalmente este tema de lo ocurrido con esta pareja de turistas, que felicito a Humberto porque ayer nosotros recibimos una llamada en el Sol de la Mañana, un oyente que nos merece todo respeto como todos nuestros oyentes, nos pidió tratar ese tema, ampliar sobre ese tema, porque él entiende que en un medio como el nuestro es que puede pues aclarar este tema, establecer la verdad de lo que ocurrió ahí, que si es tal y como se ha estado destacando, si tiene todos los componentes a lo que se refería Humberto Paniagua temprano, pues es un verdadero escándalo que el gobierno dominicano, no solo el Ministerio de Turismo, sino que el gobierno dominicano tendría que asumir, porque sabemos que esa es nuestra gallina de los huevos de oro, y ciertamente si se manejara de manera abusiva, lo único que nosotros vamos a hacer es dañarla. Pero en primer lugar, Humberto, ¿cuáles fueron los tres incidentes del caso Félix Bautista que el juez Mocoso Segarra falló en el día de ayer? Yo estuve viendo una parte del juicio de la audiencia. Como elemento nuevo, destaco, porque cuando se produjo su ausencia, lo dijimos aquí, la reincorporación en la barra de la defensa de Tony Delgado. Sí, exactamente, de Félix Bautista y de otras partes, del doctor Antonio Delgado, Tony Delgado, y del doctor Columna, que no estuvieron en la audiencia anterior. Entonces, ahora estuvieron presentes, y desde luego que esa ausencia, como su presencia, no es indiferente. Entonces, Humberto, ¿cuáles fueron esos tres incidentes en resumen breve? Sí, muy atinada tu observación sobre lo de Tony Delgado, porque ayer se demostró que es el que dirige todo eso allí. Sí, sí. Se demostró ayer que es el que dirige todo eso allí. Ayer lo que ocurrió fue lo siguiente. En la audiencia anterior, el magistrado Alejandro Moscoso Segarra se había reservado el fallo de un incidente que había planteado la defensa del senador Félix Bautista y los demás inculpados, y se quedó a espera de fallo, cosa que hizo el magistrado cuando llegó, rechazando ese incidente de la audiencia anterior, que tenía que ver con lo que tiene que ver con la jurisdicción privilegiada, etcétera, 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 del senador Félix Bautista.
En el día de ayer, entonces, ellos plantearon dos nuevos incidentes. El primero, sin mucha importancia, diría yo, pero que hace una cosa elemental en ese tipo de audiencias, que es comer tiempo. ¿A qué me refiero de comer tiempo? Porque cuando tú tienes 7 inculpados y cada uno de esos inculpados tiene derecho a 3 abogados, cada vez que se plantea un incidente, cada uno de esos abogados tiene derecho a la palabra. Sí. Y obviamente eso retrasa el conocimiento de la audiencia preliminar. ¿Cuál fue el primer incidente? Los abogados de Félix Bautista dijeron que había una desproporción en cuanto a la cantidad de representantes de uno y otro, por el hecho de que el Ministerio Público, habían 7 miembros de la Procuraduría, 7 fiscales de un lado, sí, y entonces eso obviamente violentaba la cantidad de defensores que puede tener una persona, porque mientras cada uno de ellos tenía 3, del lado del Ministerio Público habían 7. Ese incidente le fue rechazado después de tener que escuchar las argumentaciones de todo el que quiso hablar por la barra de la defensa, del ingeniero Félix Bautista y compartes, unas 2 horas de discusiones y debates. Entonces luego presentaron el segundo incidente. ¿Cuál fue el segundo incidente? El incidente de la jurisdicción privilegiada. Y fue planteado por el abogado de la señora Zoraida, que era la ex esposa del senador Félix Castillo, de Félix Bautista. Que en este caso Tony Delgado actúa como abogado de ella y como abogado de Félix. De Félix Bautista. Okay. Eso es correcto. ¿Qué pasó allí? Ellos plantean que el Procurador General de la República, la ley le facultaba para investigar al senador Félix Bautista por estar revestido de la jurisdicción privilegiada por su condición de senador, pero que no así para investigar a las demás personas involucradas o coacusados con el senador Félix Bautista. Porque ellos dicen que de el procurador poder hacer eso, tenía entonces que primero evacuar una resolución o ordenanza notificándole a cada una de esas personas que iban a ser investigados bajo la jurisdicción privilegiada conjuntamente con el senador Félix Bautista, y eso está establecido en la ley de ordenamiento del Ministerio Público. Es decir, no es una cuestión, no es un planteamiento aéreo, está establecido así en la ley del Ministerio Público. ¿Y por qué plantearon esto? Porque ellos decían que si estas personas son arrastradas a la jurisdicción privilegiada conjuntamente con el senador Félix Bautista, se le estarían violentando parte de sus derechos en lo que tiene que ver con el acceso a los procesos recursivos. ¿A qué me refiero? A que como están ante un juez de la instrucción en la Suprema Corte de Justicia, claro, eso acorta bastante. Acorta su derecho a la defensa. Sí. Su derecho a la defensa. El Ministerio Público rebatió ese incidente presentado por la barra de la defensa de la señora Zoraida. Entonces ahí entró de forma magistral, diría yo, el abogado, el doctor Tony Delgado. Y fue que tomó la argumentación del Ministerio Público, entonces le buscó un libro. Sí. Con una de las personas que había sido traída aquí para entrenar el Ministerio Público, y desmontó la argumentación del de los fiscales y obligó ese incidente planteado al final por Tony Delgado, obligó al juez Alejandro Moscoso Segarra a verse en la necesidad de suspender nuevamente el conocimiento de la audiencia. Pero yo decía, Julio, que esto es la entrada. Entonces, el primero fue un incidente que... La cantidad de defensores. La cantidad de defensores. Que fue rechazado. El otro era el que se había dejado, la cuestión de la jurisdicción privilegiada para los justiciables que no son Félix Bautista. Sí. Y el tercero, hay que decir que en el tercero se produjo una situación también, que fue que el juez Alejandro Moscoso Segarra tomó la decisión de fallar el tercer incidente conjuntamente con el fondo. Okay. Cosa que fue atacada por los defensores de Félix Bautista, porque dicen
que si se presenta un medio de inadmisión, el juez no puede fallarlo conjuntamente con el fondo, sino que está en la obligación de fallarlo en audiencia. Okay, entonces, y eso fue lo que provocó esto. Decías que el incidente fundamental, que fue el argumento que manejaron Félix Bautista y sus abogados a nivel mediático antes de que el proceso se iniciara, ellos aún no lo han presentado. No lo han presentado. Ellos no lo han presentado. Por eso yo decía en mi comentario ahorita que lo que estamos viendo ahora es un buen espectáculo para abogados principiantes o estudiantes de derecho, porque es una cátedra lo que se está dando allí de derecho penal. Sí. Pero que el incidente, el plato fuerte de la defensa de Félix Bautista es el incidente de la doble acusación. Sí. Que es el incidente más serio que se va a presentar, no sé cuándo, porque esto no se sabe cuándo va a terminar. Ese podría definir ese... Para mí ese es el incidente que define todo. Ese proceso. Por otra parte, Humberto, la situación está, bueno, escandalosa, ¿no? En los términos de lo que está planteada, de la pareja canadiense. Bávaro tiene una asociación de hoteles, no se sabe cuál es el hotel. Nosotros queremos ir a algunas fuentes directas de esto para ver qué fue lo que pasó con esta pareja de turistas. Yo estoy intentando conseguir el teléfono del viceministro de Turismo en la zona de Bávaro, el ingeniero Mairení Castillo Astacio. Mairení Castillo Astacio, que estoy tratando de conseguir el teléfono de él para ver si nos podemos comunicar con él, porque la verdad que lo que le ocurrió a esta pareja de canadienses, ellos vinieron al país, Julio, en la primera semana de diciembre. La señora tenía 33 semanas de embarazo, vino el esposo, la señora y un hijo menor de edad de ellos. Como ella tenía 33 semanas de embarazo, ellos hicieron el cálculo de que su embarazo le permitía venir en diciembre aquí y luego retornar a Canadá y dar a luz en Canadá. Pero estando en el hotel, a la señora le dieron contracciones y tuvo que ser llevada a una clínica en Bávaro. Cuando llegaron a la clínica, le practicaron una sonografía. Aparentemente la señora rompió fuente en la clínica y al ser un embarazo prematuro, un parto prematuro, decidieron referirla a Santo Domingo. Y es ahí cuando al señor se le exige el depósito de $20,000 para poderle llamar una ambulancia, que yo entendía que era una ambulancia terrestre, pero ahora se dice que fue aérea, que era un helicóptero, pero tuvieron que hacer el depósito de los $20,000 para poder ser trasladados hacia Santo Domingo. Pero entre lo que pagaron en Bávaro, por la atención primaria que se le dio, la ambulancia, más el parto en Santo Domingo, más luego la repatriación de la niña hacia Canadá, tuvieron que pagar más de $90,000. Y lo primero que hicieron esa pareja cuando llegó a Canadá fue ir a los principales medios de comunicación canadienses a denunciar lo que le había ocurrido en la República Dominicana. Y eso en Canadá es un verdadero escándalo que amerita una respuesta por parte de las autoridades dominicanas. Pues gracias. Nosotros vamos a buscar una respuesta a esa denuncia, ver qué fue lo que pasó exactamente. Y desde luego, si las cosas han sido así, la República Dominicana tiene que tomar las medidas correspondientes, sus autoridades, porque eso le haría mucho daño al turismo de la República Dominicana. Gracias a Humberto Paniagua. Esto también sería importante para determinar lo del seguro médico internacional. Yo creo que una persona que incurre en el riesgo de un viaje ya con un embarazo un poquito avanzado, pues debe tener un seguro médico internacional. Debe tenerlo porque se puede presentar cualquier imprevisto y la verdad es que la medicina, si fuera por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que usted se le presente una situación como esta sin un seguro médico internacional, pues los trabajos que usted pasa son terribles y los costos altísimos. Pero nos gustaría ver qué fue lo que pasó. La Asociación de
hoteles de Bávaro. Sería importante un pronunciamiento, ver cuál fue el hotel donde estaba hospedada esta pareja, comunicarnos con la clínica de Bávaro que los atendió. Vamos a ver cuál es el costo de un servicio de aeroambulancia, que es un servicio especializado. La aeroambulancia va con médicos, entonces, ¿cuál es el costo? Si lo del depósito de los $20,000 era un depósito y después entonces determina el costo del servicio y hay una devolución de dinero, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son importantes, pues, determinarlas. Así es que nosotros vamos a dar seguimiento a este tema para buscar respuesta a lo que pasó allí. Son las 7:14 minutos. Bueno, señores, hemos tenido un resumen importante de lo acontecido ayer en la audiencia, la continuidad del proceso de Félix Bautista. Yo quiero seguir con el caso de Argentina, la muerte del fiscal Alberto Nisman y algunos elementos nuevos que han surgido. Y quiero decir que sustento lo que planteé el primer día, que también ha sido la posición de José Laluz con relación a este caso. El fiscal, desde mi punto de vista, Alberto Nisman, se entrampó o contribuyeron a entramparlo. ¿Por qué? Porque ahora hay unas revelaciones importantísimas. Importantísimas. Resulta que hay un ministerio de inteligencia en Argentina y la cabeza de ese ministerio, el hombre fundamental y clave de ese ministerio de inteligencia, un señor de apellido Estiuso, le llaman Jaime Estiuso, aunque ese no es su nombre, sí el apellido Estiuso, pues es destituido por parte de la presidenta Cristina Kirchner. Cuando Alberto Nisman produjo sus declaraciones planteando que él iba a aprobar la supuesta complicidad de la presidenta o algún acuerdo entre la presidenta de Argentina y el gobierno de Irán para evitar que los autores del atentado terrorista que se cometió en 1994 contra la mutualista judía AMIA sea esclarecido. Entonces, que él iba a mostrar prueba de que Cristina llegó a un acuerdo con Irán. Hay unas revelaciones de Andrés Oppenheimer, que es un destacado periodista argentino establecido en Miami, y junto con Carlos Alberto Montaner podemos decir que son los periodistas hispanos más leídos. Entonces, pero no solo, estamos hablando en todos los países de habla hispana, que deben tener más de 30 millones de lectores. ¿Qué dice Andrés Oppenheimer en un artículo que escribe sobre la muerte de Nisman? Él intercambiaba correo con Nisman. Y Nisman le había planteado al periodista Andrés Oppenheimer que él estaba tratando de establecer una responsabilidad directa por parte del presidente de Irán, en este caso, que no estaba el actual presidente de Irán, Rouhani, entre los autores directos del atentado, entre las 8 personas que fueron vinculadas al atentado en 1994, pero sí él pertenecía
supuestamente al grupo del que salió este atentado. Y el fiscal Alberto Nisman estaba tratando, según las revelaciones que le hizo Oppenheimer a través de unos correos electrónicos, de establecer una responsabilidad directa del presidente de Irán en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Cancelado el señor Jaime Stiuso, unos días después de que el gobierno rompe con un individuo de su inteligencia, ¿no? De la inteligencia, clave de la inteligencia, se producen las declaraciones del fiscal Nisman. Cuando se produjo, cuando fiscal Nisman dijo que iba a aprobar eso, el secretario de la presidencia de Argentina, el secretario de la presidencia de Argentina, Aníbal Fernández, ofreció otras declaraciones respondiendo a las declaraciones de Alberto Nisman y decía que eso era un acto de venganza de Stiuso, que se trataba de un acto de venganza de Stiuso por su destitución como jefe de la inteligencia o como cabeza principal de del Ministerio de Inteligencia de Argentina. Y todo parece indicar que las más de 300 páginas que tenía Alberto Nisman, donde estaban las supuestas pruebas, fueron contaminadas con testimonios falsos. Porque entre las personas, entre los testigos que Nisman tenía para probar su acusación, había dos supuestos agentes de inteligencia que después resulta que no eran tales. Que no eran tales. Y parece ser también que hubo que se crearon situaciones para poder construir las supuestas pruebas. Y podría ser, ya esto es una especulación de mi parte, que a la hora de la hora el fiscal Nisman se percató de que había sido usado. Había sido usado por parte de una guerra de los propios servicios de inteligencias argentinos. Y entonces él estaba fuera del país, adelantó su regreso después de las vacaciones navideñas, parece que tenía pendiente algunas informaciones y estas informaciones no fluyeron. Señores, yo decía ayer, si a este hombre lo que le hubiese tocado probar es que hay corrupción en el gobierno argentino, pues él habría podido probarla, porque no se necesita mucho esfuerzo para establecer que una de las parejas más corruptas que haya llegado a un gobierno en América Latina es precisamente esa pareja que ha gobernado Argentina, cuyo esposo, el señor Kirchner, falleció hace un tiempo. Y eso es más que evidente. Pero lo que él iba a probar no era eso. Lo que él iba a probar no era eso. Yo creo que el escenario que se le presenta a Cristina Kirchner con esta acusación de Nisman, desde luego alimentada por el señor Stiuso, no era el peor escenario para Cristina. No era el peor escenario para Cristina. ¿Por qué? Porque ahí no estaba planteada que Cristina había tenido negociaciones de tipo personal con Irán. No. Ahí lo que estaba planteado era un asunto de pragmatismo. Que yo creo que cualquier presidente actuaba ahí con pies de plomo. ¿Por qué? Porque si este expediente que viene desde 1994 ahora va a derivar en un conflicto directo con el Estado de Irán, y ese es un Estado que en términos estratégicos y sobre todo en una situación difícil puede servirnos de aliado, entonces en términos pragmáticos yo podría decir, bueno,
yo no quiero una guerra del Estado argentino con Irán, independientemente de todo, y evadir esa guerra, o posponerla, o hacer lo posible porque eso no tocara de manera directa al presidente de Irán. Actuando en ese sentido, un presidente no creo que estuviera actuando sino con cierto sentido de pragmatismo. Entonces, ese no era un escenario desventajoso para Cristina. Pero además, si la acusación contenía testimonios falsos, esos testimonios falsos eran para el gobierno también fácilmente destruibles. Por lo que Cristina Kirchner no necesitaba de la muerte de Nisman para el debate de este expediente. No lo necesitaba, por el contrario, el terreno de ese expediente era un terreno en el que no era el peor escenario que ella ha tenido. Ella tiene escenarios peores que ese. Entonces, por eso yo creo, aunque ella ahora mismo no cree en la tesis del suicidio, ella cree que a Nisman lo usaron vivo y después lo necesitaba muerto para tirárselo a los pies al gobierno. Eso es lo que ella cree. Pero yo creo que una persona que aprecia su credibilidad en un momento de soledad, al saberse usado, al saberse instrumentalizado, tenía que preguntarse, ¿con qué yo salgo mañana? ¿Con qué yo salgo mañana? ¿Con qué cara yo le digo a este país que un buen pendejo que tiene un pleito ahí me usó y a la hora de probarme estas cosas no me suministró una serie de datos que eran esenciales? ¿Cómo yo salgo con eso? Imagínense una persona en un momento de soledad. Puede pasar cualquier cosa, aunque fueran cosas que no estuviera prevista. Ahora, una persona que pide prestada una pistola y la tiene ahí, algunas cosas le habían pasado por la mente. Entonces, por ahí anda la situación argentina. Son las 7:26 minutos. Bueno, señores, don Amable Aristi Castro, esto es un acontecimiento importante de la política. Ayer presentó su renuncia al partido donde ha militado toda la vida, el Reformista Social Cristiano. Y desde hace un tiempo se especula y hay afirmaciones concretas. Un poquito más adelante podemos hablar con Delis Erasme, que ha sustentado ese planteamiento. Lo que ha planteado Delis Erasme es que supuestamente Amable Aristi Castro llegó a un acuerdo con Andrés Van der Horst para adquirir la franquicia de la estructura. Y entonces, él hacer política a través de esa franquicia de la estructura. Delis da detalles de una negociación, etcétera, pero sería la adquisición de la franquicia de la estructura. No es la primera vez que se compra una franquicia en la República Dominicana. Fernando Álvarez Bogar no fundó la Unión Democrática. La Unión Democrática la fundó Antonio Abreu Flores. Entonces, Fernando Álvarez Bogar adquirió la Unidad Democrática. Y ya hay precedentes de varias cuestiones que han sido hechas así. De manera que eso no sería la primera vez que ocurre en la política dominicana. Pero renunció del Partido Reformista Social Cristiano Amable Aristi Castro. Entonces, ayer también hubo una rueda de prensa, señores, de el 9/11, y habló la viceministra de la presidencia, Zoraima Cuello, que ella estuvo junto a Roberto Rodríguez Marchena, hablando de cuál ha sido el impacto
de la cuestión esta de los ruidos asumida por el 911. Y ellos daban el dato de que en apenas 6 días, ellos han recibido 3.307 denuncias. De las cuales, de las 3.307 denuncias, 3.032 son de música alta. Pero ¿qué han hecho ellos con estas denuncias? ¿Qué han hecho ellos con estas denuncias? Lo mismo que se hacía sin ellos. Remitirla a la Policía Nacional. 2.942 denuncias han sido remitidas a la Policía Nacional. Para que la Policía Nacional las enfrente. ¿Cómo la va a enfrentar la Policía Nacional? Como mismo la había enfrentado siempre. Entonces, esto es en apenas 6 días. Estamos hablando, indiscutiblemente, de un problema que desborda la capacidad de un servicio de emergencia que debería estar concentrado en otra cosa. Mientras que es un problema serio, que es un problema que la sociedad dominicana requiere que se enfrente, pues se enfrenta de manera multifactorial con las entidades que tienen que darle la cara a eso, pero con un conjunto de medidas. ¿Qué es lo que pasa, señores? Si tenemos una institución acreditada por su capacidad de respuesta a emergencias reales y metemos a esa institución en el descrédito, el descrédito es asignarle tareas que son imposibles, porque el 911 no puede hacer milagros. ¿Qué va a pasar con estas denuncias que fueron a la policía? La policía va a actuar como siempre. No tiene capacidad para hacer todas esas incautaciones al mismo tiempo. Va a escoger unas cuantas. Hará, si tiene miles, hará decenas de incautaciones. Una parte de esas bocinas se pierden. Y otra parte termina transada como se ha transado siempre. Y después el problema vuelve. Y al volver el problema, si en 6 días tenemos 3.000, bueno, en 12 días tenemos 6.000 denuncias. En 24 días tenemos 12.000 denuncias de lo mismo, porque es un problema que está ahí. Ahora ellos se van a encargar también de los políticos. ¿Usted se imagina una cuestión dirigida por una viceministra de la presidencia controlando a los partidos de la oposición? ¿Usted se imagina eso? Y no es que esté bien que una gente ande con música, con bulla, con etcétera, pero usted cree que usted puede dedicar un servicio de emergencia, a caerle atrás al diputado fulano de tal que anda con una tumba coco. Entonces le va a caer atrás el servicio de emergencia que tiene otras prioridades. Le va a caer atrás eso. Bueno, veremos. Ustedes verán. En el futuro, usted sabe qué ellos van a hacer, desentenderse de eso. Cuando ellos vean que eso es lo único que lo está desacreditando, porque yo le voy a poner un ejemplo. Miren, nosotros, la solidaridad es el cemento de la humanidad. Es decir, lo que pega a la humanidad es la solidaridad. Entonces, como programa, aquí vienen personas que requieren a veces ayudas de emergencia, ayudas de salud, por ejemplo. Pero ustedes saben que nosotros no sacamos al aire una persona que venga buscando
una ayuda de salud. Hacemos todo lo posible. Incluso no lo decimos. Y los casos que podemos resolver, lo hemos resuelto. Otros no podemos resolverlo. Pero lo que podemos resolver, lo resolvemos. Pero ustedes saben por qué nosotros no podemos sacar al aire un caso de eso. Porque hoy podemos resolver 3. Al resolver 3, mañana tenemos 100 casos aquí. Al resolver varios de esos 100 casos, pasado mañana tenemos 200 casos aquí. Hasta que nos desprestigiamos. ¿Por qué? Porque hemos desbordado nuestra capacidad de poder solucionar problemas en un país donde los recursos son precarios. Nosotros vamos a tener que tocar la misma puerta que tocamos siempre. Al tocar la misma puerta que tocamos siempre, los recursos que hay ahí son limitados. Y la gente acude a medios como este por la incapacidad que tienen esos servicios de poder atender a todo el mundo. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo cuando usted abre una puerta para recibir demandas que usted no está en capacidad de satisfacer, pero usted sabe a lo que usted se expone. Y miren que esta es una pequeña muestra, y ellos lo dieron con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Miren, en 3 días tenemos 6,000 y pico de denuncias, y ya le remitimos casi 3,000 a la policía para que salga a resolver eso. Y después tendremos el problema ahí igualito, y entonces un servicio bueno. Una de las cuestiones, digamos, novedosas que puede ayudar en el tema de la seguridad, que puede ayudar en el tema de las emergencias, que puede asumir lo que asuma con un 100% de eficiencia. Lo que asuma. Lo otro, déjenselo a las otras gente que lo resuelva o que no lo resuelva, pero lo que ustedes tengan que asumir, asuman lo que ustedes puedan, lo que ustedes tengan capacidad de resolver, para que no desprestigien un servicio que seguirá siendo esencial para el país. Son las 7:36. Cambio y fuera.